Fue impresionante. En el último encuentro vimos como básicamente un grupo de mujeres va ese domingo temprano hasta la tumba del Señor, encuentra que Él ya no está ahí y la historia que dejamos en el encuentro anterior nos llevaba al momento en el que esas mujeres empiezan a sentir una gran alegría por dentro y al volver ya están entusiasmadas queriendo compartir la novedad con sus compañeros, los discípulos de Jesús. Pero, ¿sabes? Hubo varias historias que hemos dejado inconclusas y situaciones que fueron ocurriendo en paralelo con estos hechos que comentamos en el encuentro anterior. Quisiera que en primera instancia vayamos a uno de ellos. Dijimos en su momento que los soldados, cuando pudieron, huyeron de la escena y fueron a la ciudad. Veamos cómo lo dice la Escritura. Dice que mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Esto ocurre antes de que ellas lleguen al sepulcro. Cuando ellas llegaron, los soldados ya no estaban. ¿Dónde estaban? ¿A dónde habían ido? Este versículo nos cuenta todo. Nos dice que fueron desde el sepulcro a la ciudad. Cuando ellos hacían este recorrido, vos pensá en la situación en la que se encuentran. Están viviendo un momento realmente de un shock increíble del que apenas se están recuperando. No les da para estar inventando cualquier cosa, sino que con aquellos con los que se cruzan les cuentan lo que pasó. Jesús, el que fue crucificado, resucitó, nosotros lo vimos. Iban contando eso a las personas con las que se cruzaban en el camino. Cuando entran en la ciudad, van con la idea de poder encontrarse con Pilato, ante quien debían rendir cuentas, pero en el camino fueron interceptados previamente por los jefes de los sacerdotes. Y no quiero pensar lo que habrá sido ese momento cuando se encuentran y los soldados cuentan a los sacerdotes lo que acaba de pasar. Y vos podés imaginarte que con la forma con la que estos expresan y cuentan la historia que acaban de vivir, los sacerdotes no tienen más que creer que esto que les están diciendo es aterradoramente la verdad más tremenda que podrían escuchar, que rogaban que esto no pudiera pasar, pero acababa de pasar y sabían que era así. Dice que después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. ¿Te da para entender cómo le está funcionando la cabeza a estos líderes del pueblo de Dios que saben que Jesús resucitó, que saben que todo lo que ellos hicieron fue un desastre, que lucharon contra Dios y fueron vencidos? ¿Cómo reaccionan frente a todo esto? ¿Reconocerían su error y pedirían perdón? ¿Blanquearían esta situación pensando quizás, aunque sea en el bien del pueblo, para que el pueblo sepa que el que murió era el Hijo de Dios, pero que no solo murió, sino que también resucitó? ¿Tendrían la grandeza de hacer eso? No, no tuvieron esa grandeza. Sabiendo claramente que estaban inventando un nuevo plan para mentir y seguir engañando a la gente, uf, se reúnen sacerdotes, ancianos, líderes. ¿Cómo reaccionar frente a esto que pasó? Acá no hay ninguna duda. Ellos saben exactamente lo que están haciendo ahora, pero deciden alinearse definidamente con Satanás contra Dios para defender su posición y no reconocer su error. Y entonces, después de
darles esa importante, muy importante cantidad de dinero a los soldados para convencerlos de que no sigan contando esa historia, no sigan diciendo lo que pasó, sino cuenten esta otra historia. La historia que alcanzaron a elaborar en esos momentos, juntándose los ancianos, los líderes, fue: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Están armando una absoluta mentira y pagando a testigos para que cambien su versión y digan otra cosa, todo para seguir tapando su error, para seguir escondiendo su pecado. Pero esto no podía funcionar. ¿Y cómo estos soldados dirían que robaron el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían? ¿Sabés lo que significaría esta versión de la historia? Significaría que los guardias debían ser ejecutados, porque con su vida debían cuidar la comisión que tenían asignada. Pero armaron la cosa de tal manera que los soldados pudieron sentir la tranquilidad de que no serían condenados por lo que hicieron, porque ellos intercederían ante Pilato. Y así fue que decidieron armar esta absoluta mentira para seguir tapando todas las demás mentiras. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Qué tremendo, ¿no? Pero en esta historia estamos aprendiendo en forma muy fuerte lo importante que es depositar nuestra confianza, todo aquello que tiene que ver con nuestra salvación, en Jesús, sin intermediarios. Que nuestra confianza no esté en hombres, por confiables que se vean ante nuestros ojos, porque nuestra única seguridad de salvación está en conocer y confiar en la persona de Jesús. Ahora, después de ver todo esto que se armó para tratar de esconder esto, ¿sabes? Se estuvo dando una historia paralela que hasta este momento ellos no conocían. Había ocurrido en el terremoto del día viernes, cuando Jesús murió, un suceso que continuaría su historia en estas horas de madrugada, de mañana muy temprano del domingo. Cuando hubo un terremoto en el momento en el que Jesús murió, los sepulcros se abrieron y quedaron muchos cuerpos expuestos. Pero el día domingo, al momento de resucitar Jesús, no solo Él resucitó, sino muchos que habían muerto y que habían sido fieles a Dios, también resucitaron y volvieron a la vida. Y fueron a la ciudad y fueron a dar testimonio del Jesús resucitado y de cómo ellos habían sido resucitados por su poder. ¿Y sabes qué? ¿Quién iba a acallar la voz de estos testigos? A los soldados los compraron con dinero, pero a estos que habían sido resucitados por el poder de Jesús, ¿quién les iba a callar la boca? El versículo decía así: salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. No me alcanzo a imaginar lo que habrá sido cuando estas personas que fueron reconocidas por aquellos con los cuales se entrevistaron después de resucitar, ven a esos justos que a todos les constaba que habían muerto, habían sido sepultados, ahora habían vuelto a la vida.
pero en una forma diferente, distinta y muy superior a lo que habían conocido, con cuerpos transformados, sanos y perfectos, que daban testimonio de lo que Jesús había hecho por ellos. Qué gloriosos que fueron todos estos encuentros de los resucitados con las personas que fueron visitadas por ellos en la ciudad. Se aparecieron a muchos, nos dice. Y te agrego una cosa más. Vos sabés que Jesús había resucitado a varias personas durante su ministerio. ¿Te acordás de tres? Al hijo de la viuda de Naín, a la hijita de Jairo y también a Lázaro. Pero sabés que estas resurrecciones, las de estas tres personas, fueron distintas a la de este grupo que resucitó el domingo. Porque los que resucitaron en esta oportunidad con Jesús fueron llevados al cielo para ser como una primicia, un anticipo, un adelanto de lo que sería aquel momento glorioso cuando Jesús vuelva por segunda vez a buscar a todos aquellos que descansan hoy en los sepulcros, pero que vivieron con la confianza puesta en ese Redentor que vendría a buscarlos y que cuando vuelva, no un pequeño puñadito como ese domingo, millones volverán a la vida cuando Jesús venga. ¿Qué día glorioso será ese? Esa mañana de domingo fue un pequeño anticipo de la gloria y de los encuentros maravillosos que ocurrirán ese día cuando la historia de este mundo, como hoy la conocemos, termine y comience a ser la que Dios siempre quiso que sea. No es muy común que se mencione esta situación de los resucitados junto con Jesús, pero qué bien nos hace, estoy seguro, a vos y a mí, recordar no solo que eso pasó con este grupo de privilegiados, que como primicias de lo que será la gran resurrección, compartieron esa mañana con Jesús y fueron con Él para poder adelantarse a nosotros y a los que descansan en el Señor hasta el día de aquel gran encuentro que tendremos todos juntos en su presencia. No dejes de pensar en lo maravilloso que será tu reencuentro con aquellos seres queridos que quizás están descansando en el Señor, pero que en esa mañana gloriosa podremos volver a abrazar. Y este encuentro será un encuentro para siempre, porque en la morada del Señor viviremos por la eternidad. No dejes de tener presente en tu mente estos pensamientos espectaculares que Dios quiere que trabajes en tu mente y en tu imaginación para que te animen a esperar y a prepararte para que ese encuentro sea lo mejor que alguna vez hayas podido imaginar. Dios te bendiga.